Un día más les mando un saludote desde aquí, desde mi bello país Honduras, y en este día venimos aquí a la playa. Venimos con mi papá, mis hermanas y mis sobrinos y también un tío mío, así es que por aquí andamos ahorita. Solo les quiero mostrar un ratito para que vean cómo está aquí hermoso. La diferencia, chicas, de la playa de aquí a Estados Unidos, la verdad que allá el agua está refría. Y aquí están haciendo lo que es un excelente clima. Ahorita está bien bonito, así que ya nos vamos a alistar para irnos a dar un chapuzón al agua. Y vean qué bonito está para allá. Les voy a mostrar, allá está lo que es toda mi familia. ¿Cómo están? Adivinen para dónde venimos. Venimos subiendo escaleras. Allá viene mi hermana Wendy, por allá viene mi otra hermana Fanny, y por allá la última es mi hermana Cintia.
otra vez más. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado en este día. Primeramente le doy gracias a Dios y a toda mi familia que me ha estado apoyando en medio de todo este transcurso que estoy haciendo en este canal de YouTube. Es una gran bendición para mí y primeramente le doy gracias a Dios porque sin Él nada de todo esto que yo estoy haciendo es posible. Así es que toda la honra y toda la gloria se la doy a Dios, porque sin Él no somos nada y sin Él yo no estaría parada aquí en este momento. Y es un privilegio para mí estar aquí una vez más aquí en mi país y ver muchas caras de ustedes conocidas, ver a mi familia aquí que me está apoyando. De verdad es una gran bendición para mí y es un privilegio para mí de estar aquí en este momento. Para todas las personas que hablaron por medio de mis hermanas para que yo pudiera estar aquí en este lugar, en la Casa de la Cultura. La verdad que para mí es un privilegio y una bendición de Dios, como les digo, por haber abierto medios para que yo pudiera estar aquí en este momento. De verdad no saben toda la emoción que es para mí y compartir con ustedes. Les voy a pedir por favor que si nos ponemos de pie vamos a orar un ratito. Gloria a Dios. Así es que bendito Padre Celestial que estás aquí en este momento, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que tu presencia está aquí en este lugar, Señor, porque yo lo puedo sentir, mi Dios amado, y te doy toda la honra y la gloria a ti, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque tu presencia se mueve sobre nosotros, Padre. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. Y desde ya, Señor, yo te pido perdón, Señor, por todas mis faltas y mis iniquidades, Padre Santo. Pero todo, Padre Santo, lo pongo en tus manos porque tú nos moldeas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y por eso te alabamos y te bendecimos, Padre, porque somos ese barro que tú moldeas día a día, Señor. Y te adoramos, Padre, y te bendecimos, Señor. Y desde ya, Señor, tú sabes que todo esto lo he estado poniendo en tus manos y que tú has obrado, Señor, de la manera que tú quieres, Señor. Y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Y te doy gracias por cada una de las personas que están aquí en este momento, Señor. Que tú bendigas, Padre, y que tú toques cada corazón, Señor. Y si hay alguno, Señor, que en este momento viene necesitado de ti, Señor, seas tú obrando en cada corazón, Señor. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, Señor, y a ti sea toda la honra y la gloria, Padre. Gracias por este momento, por este privilegio que tú me has dado, Señor, porque todo, Señor, te lo debo a ti, Señor. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios, aleluya.